Muy buenos días, muy buenas tardes. Celebraremos este día la 10ª sesión de la Diputación Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura de correspondencia. 4. Lectura de iniciativas de ley o acuerdo. Iniciativa para reformar el reglamento interior de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche, promovida por el diputado Raúl Martín Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración. Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 5. Asuntos generales. 6. Clausura. Primera secretaria, sírvase verificar la integración de la Diputación Permanente. Diputado Angulo Briceño Pablo. Presente. Diputada Vaquero Ramos Laura. Presente. Diputado Cruz Quevedo Silverio. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón. Presente. Diputado Ortega Literas Manuel. Presente. Diputado presidente, se encuentra integrada la Diputación Permanente, por lo tanto existe foro. De pie, por favor. Siendo las 12:10 del día de hoy, 2 de septiembre de 2016, declaro abierta esta 10ª sesión de la Diputación Permanente. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, sírvase dar cuenta de la correspondencia existente en cartera. Diputado presidente, en cartera existe lo siguiente: la circular número 48, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; el oficio número CP2R1A-2296, remitido por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión; la circular número 46, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo; documentación que obra para los conducentes. Segundo secretario, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Y la primera es una circular número 48 del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Señores diputados secretarios del Congreso del Estado, por los de los diputados secretarios de la mesa directiva de la 62ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, comunico a ustedes que el día de hoy ha protestado el cargo de diputado ciudadano Luis Enrique Ortega Zárate, y con esta fecha se integra la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, sustituyendo al ciudadano diputado con licencia Javier César Barroso Sánchez. Lo anterior para los efectos correspondientes y trámites conducentes a que haya lugar. En otro lugar, atentamente, el oficial mayor del Congreso, Igmar Francisco Medina Matos. El segundo es un oficio de la Cámara del Poder Legislativo Federal, la Comisión Permanente, dirigida al diputado Ramón Martín Méndez Lanz, y dice: hago el conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el dictamen de la segunda comisión de la Comisión Permanente con el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas a fortalecer las políticas públicas tendientes a reconocer el valor de las lenguas y culturas indígenas, a promover el derecho al uso cotidiano de las mismas y instrumentar acciones específicas para revalorarlas y difundirlas tanto en lo individual como en lo colectivo.
Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer los programas y estrategias tendientes a erradicar la discriminación por el uso de lenguas indígenas en espacios públicos y privados, así como a las cámaras empresariales para que sumen a campañas contra la discriminación motivo de este punto. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas para que en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas promuevan y fortalezcan las acciones de planeación, programación y financiamiento necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Atentamente, senador Roberto Gil Suárez, presidente. El tercero es un oficio emitido por el Congreso del Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Hidalgo, es la circular, número 46, a los secretarios del Honorable Congreso de Campeche, de conformidad con lo que se establece el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por instrucciones del diputado Francisco Martínez Gómez, presidente de la Directiva del Congreso del Estado y en suplencia de la secretaria, le comunico que en sesión ordinaria de esta fecha y para presidir los trabajos de la directiva del mes del año en curso, resultaron electos presidente, diputado José Juan Villano Austria, vicepresidente, diputado Juan Carlos López Acosta, secretario propietario Rosalío Santana Velázquez, secretario propietario Imelda Cuellar Arcano, secretario suplente María Carmen Rocío Tello Zamorano, secretario suplente Félix Becerril Porras. Atentamente, licenciado Zené Pérez Chávez. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia indicada. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: iniciativa para reformar el reglamento interior de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche, promovida por el diputado Ramón Martín Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración. Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Documentación que obra para lo conducente. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Quien suscribe, diputado Ramón Martín Méndez Lanz, en mi carácter de presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción 2 de la Constitución Política del Estado, acudo a este pleno legislativo pidiendo se sirvan a autorizar la reforma al reglamento interior de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche, trámite solicitado por el titular de la propia Contraloría Interna para efecto de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, iniciativa que se sustenta en la siguiente exposición de motivos. El reglamento interior de la Contraloría Interna es el cuerpo normativo que expide el Congreso del Estado regulando la estructura, organización y procedimientos de su órgano interno de control para el ejercicio de las atribuciones y competencias que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado le confiere. Instrumento con vida jurídica propia que describe la organización estructural y las actividades de cada una de las áreas o unidades administrativas que conforman de acuerdo a la ley. Por lo que resulta de interés normativo para el Poder Legislativo mantener constantemente actualizada la reglamentación interna de uno de sus órganos técnicos de apoyo. Este proceso de actualización forma parte de la agenda de trabajo implementada por la 62ª legislatura del Congreso del Estado, cuyo compromiso es la estricta observancia de sus disposiciones de orden interno que permitan alcanzar adecuada eficiencia en su esfera administrativa y de control, entendida esta función como el proceso para determinar los trabajos que el Congreso lleva a cabo, valorando su correcta ejecución y, de ser necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se realice de acuerdo a lo planeado y con apego a derecho.
Esta dinámica obedece al compromiso de estar a la vanguardia de los procesos de auditoría y control interno que abonan al mejor desempeño de las funciones de cada una de las áreas que conforman la estructura operativa del Congreso del Estado y a fin de que se realicen con eficiencia en el marco de transparencia. Cabe señalar que el proceso de actualización se propone tendrá repercusión en el 90% de las disposiciones que constituyen el reglamento interior de la Contraloría Interna, por lo que se propone, aunado a su reforma, su reproducción integral para el efecto de dar certeza y seguridad jurídica a los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado y transparencia en el cumplimiento de sus funciones constitucionales ante la ciudadanía. En el mérito anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, San Francisco de Campeche, Campeche, el 31 de agosto del 2016, diputado Ramón Martín Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida, a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo, diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción primera del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno conducto me permito someter a la consideración de la 62ª Legislatura Estatal una iniciativa de decreto para modificar el Código Penal del Estado de Campeche en la forma siguiente. Se reforma el título 9 denominado Delitos contra la dignidad y el honor de las personas, del libro segundo denominado Parte especial de los delitos y sus sanciones. Se deroga el capítulo segundo denominado Calumnia del título 9 denominado Delitos contra la dignidad y el honor de las personas, del libro segundo denominado Parte especial de los delitos y sus sanciones, y el artículo 249 todo del Código Penal del Estado de Campeche en atención a la siguiente exposición de motivos. El artículo 6 del Constitucional dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. De la misma forma establece el derecho de toda persona a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información de ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En continuidad con el artículo 6, el artículo 7 de la Ley Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. De esta forma, el Estado mexicano, en concordancia con las convenciones internacionales y con la finalidad de hacerlas coherentes con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, protege y garantiza el derecho a la libertad de expresión de una forma amplia. Hasta hace unos meses el debate en torno a la libertad de expresión consistió en que éste se veía vulnerado, sobre todo cuando se ejercía por periodistas o comunicadores, pues en algunos casos se hacía uso del derecho penal para reprimir y detener la manifestación de las ideas ejercidas. Por ello es imprescindible que la legislación penal se mantenga en constante actualización con la finalidad de que se encuentre acorde con las situaciones sociales y jurídicas de una época determinada.
y así responder a los retos planteados para mantener la estabilidad del Estado de Derecho. Como organismo protector de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó el 2 de junio de 2015 al gobierno del Estado de Campeche, a través del oficio 40502, a que se proteja el derecho al secreto profesional periodístico desde su regulación en la legislación local, o aprobando leyes especiales y para despenalizar los denominados delitos contra el honor, con el objeto de que las eventuales sanciones contra una posible afectación a derechos sean de carácter civil y no de naturaleza penal. En ese sentido, cabe señalar que en el Estado de Campeche, desde la publicación del Código Penal del Estado en vigor, dejaron de existir los tipos penales de injurias y difamación. Sin embargo, el actual título 9 del libro 2 del Código Penal hace referencia a los delitos contra el honor de las personas, específicamente el artículo 249, que describe al tipo penal de calumnia, lo que hace necesaria su reforma y derogación respectivamente, para que indirectamente se esté en posibilidad de proteger el derecho a la libre manifestación de ideas y directamente se evite el abuso del tipo penal descrito en la legislación estatal. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, reconocen a la libertad de expresión como derecho fundamental y establecen solo restricciones relativas al respeto del derecho a la vida privada de terceros, sin que pueda en ningún caso excederse la limitación y censurarse la manifestación de ideas. En octubre de 2000 se aprobó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, en la que se reconoce que dentro del derecho a la libre manifestación de ideas ejercido por periodistas o comunicadores, debe garantizarse el derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, además de que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Así, es evidente que en el Estado de Campeche se debe proteger el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y evitar, en primera instancia, la coacción implícita a través de la utilización del derecho penal. Sin embargo, tampoco debe incumplir su obligación de proteger el derecho de terceros al respeto de su vida personal y privada, pues ambos derechos son inherentes al ser humano y deben ser suficientemente tutelados en un Estado democrático. Pero para ello no es necesario ejercer su potestad punitiva, sino que es suficiente que se le permita al tercero demandar un resarcimiento del daño causado por la vía civil y así proteger ambos derechos sin lesionar autoritariamente su apropiado ejercicio. Al hacer referencia al honor de las personas, se describe una cualidad de carácter moral relacionado con la exigencia personal de cumplimiento de los deberes. La vida privada es la necesidad de intimidad en la que una persona desarrolla los aspectos básicos de su personalidad sin injerencia de terceros, y por lo que respecta al derecho a la propia imagen, este se define como la facultad que tiene un individuo de exigir que su imagen no sea reproducida por cualquier medio sin que exista su consentimiento. En sus propias definiciones se justifica que al afectarse estos derechos civiles, el resarcimiento del daño causado se reclame por la vía civil, pues la afectación es directa a individuos y no a una colectividad ni directamente al Estado, por lo que se justifica la eliminación de las sanciones penales. En razón de todo lo expuesto, con anterioridad me permito someter a consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de decreto. Dado en el Palacio de Gobierno, la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y estado de Campeche, a los 5 días del mes de octubre del año 2015, licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador constitucional del estado de Campeche,
Licenciado Carlos Miguel Aiza González, secretario de Gobierno. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la propuesta recibida, a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este segundo receso continuarán el miércoles 7 de septiembre de 2016 a las 12 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan ustedes debidamente citados. De pie, por favor. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 10ª sesión de la Diputación Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 2 de septiembre del 2016. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias.